dentro de las Cuando son las 11:10 de la mañana, amigos de Televisión MPI TV, inmediato vamos a escuchar las declaraciones del candidato a la presidencia de la República, Henry Falcón, quien se pronuncia en relación a esta reunión o encuentro que tuvo con representantes de la Organización de las Naciones Unidas. Escuchemos. Por casi 3 horas, queridos hermanos venezolanos. O sea, no fue simplemente un encuentro casual, sino que ya había una concepción de las propias Naciones Unidas de dónde debería o a dónde debería enfocarse o dónde debería enfocarse la reunión, razón por la cual la representación del gobierno, producto del acuerdo, repito, un acuerdo, y ese es el ejercicio real y efectivo de la verdadera política, como decía un amigo mío recientemente, Pedro Pablo Fernández, la política con P mayúscula, la política. Esa es la política que nosotros estamos desarrollando. La política que nos permita concreciones en función de generar una salida política también en el país para poder incidir en los cambios económicos y en la mejora de las condiciones de vida de todos los venezolanos, sin ninguna excepción, que viven esta tragedia, esta pesadilla de gobierno que nosotros estamos dispuestos a echar de allí de Miraflores para construir un verdadero gobierno de unidad y de salvación nacional. De eso se trata. Entonces, en esta conversación con Naciones Unidas hemos sostenido, además, sostuvimos también interesantes reuniones con altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Reuniones por demás importantes, interesantes, valiosas, igualmente productivas. Estuvimos en Nueva York, después estuvimos en Washington. Yo creo que allí hay dos elementos importantes que pudieran contribuir en mucho a un clima de estabilidad, de paz, de sosiego y de reconciliación del pueblo venezolano. Agradeciendo, por supuesto, los buenos oficios de la comunidad internacional, pero que en fin de cuentas somos los venezolanos quienes debemos buscar una solución a esta severa crisis estructural que hoy enfrenta nuestro país. En esa conversación con los representantes de Naciones Unidas, digo, allí habían unos 12 funcionarios de Naciones Unidas, además de los 12 funcionarios, por supuesto, especialistas estaban allí en el área electoral, el tema electoral. Creo que uno de los elementos más importantes que se llegó allí a la posibilidad de que se pueda materializar en los próximos días, la posibilidad de que una comisión de evaluación de Naciones Unidas pudiera visitar nuestro país. Más que una exigencia, es un clamor que le hacemos a las Naciones Unidas. Y digo al ejercicio de la política, como bien lo señalaba Pedro Pablo Fernández, porque nunca Naciones Unidas, nunca en la historia de Venezuela, Naciones Unidas ha tenido tan centrada su atención en nuestro país como ahora. Repito, allí dedicamos 3 horas aproximadamente de debate, de discusión, de argumentación fluida, de información, de intercambio de ideas, etcétera, explorando nosotros la representación del gobierno. Como ustedes saben, el embajador ante Naciones Unidas es la representación del gobierno, con la otra parte que fuimos quienes suscribimos el acuerdo para lograr que este proceso electoral, tenga un destino cierto, confiable, transparente, pero además seguro. De eso se tratan todas estas conversaciones y todas estas gestiones que vamos a seguir haciendo, porque nosotros en ese acuerdo planteamos una observación amplia, de manera que las gestiones están abiertas también con Mercosur, con la CARICOM, están abiertas las conversaciones con la UNASUR, con el Centro Carter, la posibilidad de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, etc. Tenemos el absoluto convencimiento que la mayoría de este pueblo, en la sabiduría que lo caracteriza,
quiere una salida pacífica. Y de allí nuestro planteamiento de siempre. La necesidad de buscar espacios para la verdadera negociación política que nos conduzca al camino de la reconciliación y la paz. Y por supuesto, la salida democrática, constitucional, es decir, el camino electoral. Eso nos llevó a Naciones Unidas. Esperamos ahora que en el marco de esas conversaciones y esa posibilidad de que una comisión de Naciones Unidas pudiera venir a Venezuela, y no es algo que obedezca solamente un capricho o a una solicitud que hiciéramos nosotros expresamente y producto del debate, de la discusión la discusión sana entre los representantes de Naciones Unidas y quienes ustedes ven acá, los partidos que me han acompañado en esta cruzada por Venezuela, en este desafío por hacer de Venezuela un país distinto, con destino cierto. Bueno, Pedro Pablo Fernández, representante del Partido Social Cristiano COPEI, Felipe Mujica, representante del Movimiento al Socialismo Más, pero también Luis Romero, quien es nuestro secretario general del Partido Avanzada Progresista, y nuestro compañero, y además un hombre que tiene asignada una tarea que seguro estoy es valorada por la mayoría de los venezolanos como extraordinariamente positiva por su trayectoria, por su conocimiento, pero más que eso, por su compromiso con el país. Me refiero al economista Francisco Rodríguez, que es quien está con un equipo de unos 50 técnicos de diferentes áreas trabajando todo lo que tiene que ver con el programa de gobierno, lo que va a ser la hoja de ruta en la recuperación y la salvación de Venezuela. Y por supuesto estuvo con nosotros un hombre que además de su equilibrio, de su ponderación, tiene también una alta responsabilidad en uno de los entes que ha sido desconocido en su legitimidad por el gobierno nacional, como lo es el diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente de la misma, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio César Reyes. Fíjense que analizando algunos instrumentos que incluso fueron puestos allí en la mesa por la propia representación de Naciones Unidas, repito, entre ellos su subsecretario, el subsecretario de Naciones Unidas, tenemos este documento que poco determina las directrices para los Estados miembros que consideren la posibilidad de formular solicitudes de asistencia electoral. Y allí uno de los apartes del documento donde centramos buena parte del debate, de la discusión, en aras de buscar soluciones concretas. Porque fuimos a Naciones Unidas a buscar soluciones, no a generar contradicciones, con el respeto a todos nuestros compañeros que hoy pudieran diferir de nosotros, pero que siempre hemos dicho, a la final nos vamos a encontrar en el camino, porque el camino que tenemos por delante es un camino de éxito, y no de éxito para una coalición de partidos o para un candidato, es de éxitos en el nombre de Dios para el país. Así va a ser. Entonces, fíjense que este documento, bueno, da una posibilidad cierta de esa comisión. Me refiero, más adelante, se establecen las condiciones previas y tipos de asistencia electoral que pudiera prestar Naciones Unidas. Este es un documento aprobado por la Asamblea, es un informe presentado por su secretario general. En la parte 4 de este documento reza lo siguiente, me voy a permitir leérselo, ¿no? La segunda condición previa para que las Naciones Unidas proporcionen asistencia electoral es el envío al país de una misión de evaluación de las necesidades. Fíjense bien, una misión de evaluación que debería trasladarse al país, que sobre la base de un diagnóstico pueda determinar cuáles son las necesidades particulares de Venezuela en función de un proceso electoral verdaderamente transparente, confiable, proceso electoral
que genere resultados concretos de acuerdo a la expectativa y a la voluntad de la población. Más adelante establece lo siguiente: esa misión es fundamental para determinar si las Naciones Unidas deben proporcionar asistencia y, de ser así, cuál es el tipo más adecuado de asistencia. Segunda, vamos a decir, segunda condición, que establece un documento de Naciones Unidas. Reza más adelante el mismo documento: los miembros de la misión de evaluación deben determinar el grado de apoyo a la asistencia electoral que existe en el más amplio espectro político posible del país, examinar las disposiciones jurídicas vigentes relativas al proceso electoral y evaluar el contexto y las condiciones generales del proceso electoral previsto. Más adelante, aunque se debe tener en cuenta las costumbres y tradiciones particulares del Estado solicitante, oído al tambor con esto, que prácticamente refleja el espíritu de la reunión, pero también el espíritu de la misión de estos servidores que estamos aquí, en el compromiso por el país y en la necesidad de concreciones claras que generen confianza en la población. La misión de evaluación debe determinar si existen las condiciones básicas para un proceso legítimo y verdaderamente democrático en el país a ser evaluado. O sea, en líneas generales, estamos desarrollando lo que suscribimos públicamente las partes en el Consejo Nacional Electoral. Una misión de evaluación de Naciones Unidas que se reúna con las partes participantes en el proceso electoral, pero que incluso escuche también a otros sectores, incluso a los sectores que hoy plantean la tesis del abstencionismo, que haga una evaluación general en el país y que esa misión a su vez, nos decía el representante, el subsecretario de Naciones Unidas, ese es un informe que se le entrega al gobierno. Pero en la misma mesa emplazamos al representante del gobierno, al embajador. Ese informe de Naciones Unidas del gobierno, que se entrega al gobierno, debe ser expuesto a todo el país. Es obligación y así lo aceptó. O sea, un informe de Naciones Unidas sobre la misión de evaluación que determine si hay condiciones objetivas o no para el proceso electoral, pero que sea del conocimiento público de Venezuela, no del gobierno. No del gobierno. Y de allí que entonces pueda también sugerirse de Naciones Unidas acciones, medidas, etcétera, que puedan reorientar el proceso a los fines de que estén dadas las condiciones con mejores garantías en la participación que se plantea en este momento y que es la materia del acuerdo suscrito ante el Consejo Nacional Electoral. Fíjense ustedes, en líneas generales ya para abordar las preguntas que ustedes tengan. Dos reuniones, una, Naciones Unidas. Resultados rápidos en el ejercicio de la verdadera política, la política del diálogo, la política de los acuerdos, la política de la negociación, pero la política también eficaz, concreta, la política de resultados. Es la política Naciones Unidas. Y por eso nuestra insistencia en esa misión, y así se lo hicimos saber también después en Washington, en la reunión sostenida con altos, cuando digo altos, del más alto nivel, representantes del gobierno de los Estados Unidos. Reiteramos
esta solicitud. Y además el acompañamiento en Naciones Unidas de esto que hemos solicitado las partes. Hace no más de 15 días le hablamos al país desde el Consejo Nacional Electoral. Hemos dicho, Venezuela sí tiene salida. El 90% de los venezolanos hoy reclama, pero más que reclama, implora un cambio en la conducción de los destinos de esta patria, de todos, no de un sector. Allí dijimos, la crisis humanitaria en Venezuela es real. No es una falacia, no es una mentira. En Venezuela la gente se muere de hambre, pero también de mengua por falta de medicamentos. Alguien sonreía por allá cuando dije, ese es el único país donde uno compra dinero, donde 100 bolívares cuestan 200. Es el único país del mundo donde un pensionado hace una cola de 5, 6 o 7 horas y le dan 20 bolívares para que medianamente cumpla con el desayuno de una empanada y si acaso una malta. Quizás yo estoy desfasado. En apenas 3 días que estuvimos por allá. Bueno, así está la economía en nuestro país. Muy rápida la economía. Cuando digo los elementos disonantes de la economía. Acelerada la inflación y el alto costo. Y lamentablemente los políticos creo que venimos muy lentos. Y tenemos que darle una salida rápida a esta situación de caos, de tragedia y de miseria que vive Venezuela. Y no hay una solución distinta que salir de este gobierno. El gran mal de Venezuela es el gobierno. El verdadero enemigo de los venezolanos es el gobierno. Y de allí que todos nuestros esfuerzos, todas nuestras fuerzas, pero también todo nuestro espíritu y nuestra conciencia están aquí. Más que en un empeño, en una misión de vida, en una responsabilidad histórica, en una responsabilidad con las generaciones futuras, queridos hermanos. De allí que no podemos apelar a los elementos subalternos, es a la grandeza de ustedes como comunicadores sociales, pero también de todos los hermanos que tienen la oportunidad de estar hoy viendo y escuchando lo que sale del alma, no lo que sale del criterio exclusivo de un partido o de un político. Lo que sale del alma de un padre de familia que lo ve y lo siente diariamente, pero que seguramente ustedes también lo ven. No es posible, y de allí se lo hacíamos saber tanto a Naciones Unidas como a los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, nosotros estamos obligados los venezolanos a buscar una solución. Y de allí el agradecimiento en el acompañamiento de la comunidad internacional a los fines de avanzar en esa tarea, en esa misión. Y esto, repito, constituye un primer paso. Vamos a seguir en esto. Y queremos que esa observación sea una observación muy amplia, concreta, eficaz. Y cuando digo concreta, con resultados. Es el ejercicio de la política, de la verdadera política, rápido, frente a una situación que ya el venezolano de a pie no aguanta más. Y demanda de nosotros intermediación, interlocución y además soluciones, más que complicaciones. Muchas gracias. Candidato, para esta misión de evaluación se necesita la aprobación de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Seguridad. Y segundo, quisiera también saber por qué usted había anunciado que se iba a reunir, su intención era reunirse con Antonio Guterres en la ONU. ¿Por qué no se dio la reunión con Antonio Guterres? Y también si esa misión de evaluación necesita esa aprobación para, como esta misión de observación electoral. Sí, fíjate, nosotros fuimos primero a reunirnos con Naciones Unidas. Con Naciones Unidas, como ente jurídico. ¿No? Naciones Unidas. Y nos reunimos con Naciones Unidas.
con buena parte de sus representantes del más alto nivel. Estamos hablando del subsecretario de Naciones Unidas. Y además con elementos claros que no, por cierto, no es una materia que corresponde ni a la Asamblea ni al Consejo. Es una materia que perfectamente puede, o una comisión que puede ser designada directamente por el secretario general de Naciones Unidas, que tenía allí su representante, el subsecretario. Candidato, ¿con quién se reunió en la ciudad de Washington? Esa es mi primera pregunta. El gobierno se comprometió a dejar entrar esa comisión de la ONU acá a Venezuela, y por supuesto, si usted cree que hay tiempo para que esta comisión, estamos a 2 meses de la fecha prevista para las elecciones, y si hay tiempo para que esta observación levante ese informe. Y por último, usted en la rueda de prensa en la que hemos ido, usted habla mucho del Estado Lara. Sabemos de su gestión en el Estado Lara, alcalde y gobernador, pero Lara no es Venezuela. ¿Cuándo va a empezar a girar usted en lo que es su campaña política por todo el país? Porque, por ejemplo, el Estado Bolívar es una bomba de tiempo, con esas empresas básicas todas en rojo. Ese paseo por el país, ¿cuándo lo empieza a hacer? Bueno, la verdad es que no es un paseo, hermano, pero cuando nosotros nos metemos en eso es parejo. Nosotros si no andamos con pasiones, campaña es campaña, y campaña es monte parejo y barrio parejo. O sea, no solamente urbanizaciones y tal, y aquí donde me aplaudan, no, donde está la necesidad de la gente, hacer la campaña. Y allí vamos a ir, puedes tener la seguridad. El martes estamos arrancando y podemos hacerlo de manera alternativa. Nosotros podemos hacer una buena conversación, que la queremos hacer con el sector empresarial, para mostrarle hacia dónde está dirigida nuestra política económica y en cuánto ellos pueden contribuir. Yo me quiero reunir con la conferencia episcopal y me quiero reunir con las universidades, y ojalá y podamos tener con ustedes, los comunicadores sociales, menos encuentros permanentes, más conversatorios, más allá de la formalidad de la rueda de prensa, un poco para que nos vayamos también integrando en este desafío, que no es un desafío de un candidato, ni es un desafío de unos partidos. Estamos hablando de un desafío de Venezuela por recuperar a su Venezuela. Ese es el desafío. Ahora, el martes nosotros arrancamos, seguramente nos vamos a Oriente, y eso es noches, madrugadas, días, el tiempo que sea necesario para entender, pero más que para entender, para sembrar allí el renacer de una esperanza de la mayoría del pueblo que está consciente que solo la participación y la salida democrática en paz puede de verdad llevar a Venezuela por un rumbo distinto. Después tú me decías, sí, nos reunimos con unos funcionarios altos, funcionarios del más alto nivel. No procuremos, yo digo, me decía un amigo mío, hace mucho tiempo, intriga pero no indagues, cuando yo quería hoy, algo así, creo que era la cosa. Altos funcionarios, y lo vamos a seguir haciendo, nosotros no tenemos, simplemente que fue acordado con ellos, para evitar también esto de que algunas veces comienzan a decir cosas. No, hubo reuniones y cada vez que sean necesarias las vamos a tener. Este gobierno de unidad y salvación nacional debe ser un gobierno que convoque a todos. Queremos rescatar las mejores relaciones con el mundo y especialmente con nuestros potenciales aliados y tradicionales aliados comerciales. Estados Unidos es uno de ellos, como lo es España, como lo es Colombia, etc. Vamos a seguir en todo cuanto tenga que ver con la contribución en función de salvar a Venezuela, aún, por supuesto, en el entendido que los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. ¿Tú decías la otra cuál era? El tiempo. Sí, claro. Que el gobierno, y no solamente se comprometió a eso, ojo, el gobierno se comprometió, sus representantes, repito, el informe de esa misión de Naciones Unidas que viene a Venezuela, ese no es un informe hacia el gobierno, es un informe que hay que hacerlo público. No, eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a Naciones Unidas, en el nombre de Dios, y eso pueda materializarse. Eso sí le dijimos, es urgente, o sea, hay premura, no en nosotros, en el país, en función de esa misión. Quisiera saber si se habló de, como dice mi compañero, de una fecha específica, tomando en cuenta que ya la elección es el 20 de mayo. No hablamos de fecha específica, pero sí pusimos la urgencia en la mesa,
habida cuenta pues de que ustedes ven que además el proceso es muy acelerado. Escuchen bien, si eso incluso, bueno, una misión que va a explorar, va a analizar, va a hacer un buen diagnóstico, etcétera. Esa misión, una vez que haga toda la revisión, presente un informe y ahí dirá, bueno, yo creo que esto, A, B, C, esto hay que hacerlo. Y nosotros lo dijimos, allí estamos responsablemente sujetos a las recomendaciones que esa misión de Naciones Unidas haga en el país en función de un verdadero proceso transparente. Esa misión, faltando 9 semanas para la elección, esta misión tendría acceso, por ejemplo, a la auditoría del registro electoral que se prevé en unas semanas, si todavía no tiene fecha para la conformación o para que venga esa misión, ¿y en qué estatus sería esa misión de la ONU? Claro, mira, lo primero que ustedes tienen que... Mira, uno de los grandes éxitos de este viaje nuestro es que el gobierno acepte que ya venga una misión, que el gobierno no acepta que aquí se meta nadie, son ellos solitos, que ya haya la posibilidad de que una misión de Naciones Unidas venga a Venezuela. No es una misión, repito, de observación, no, es una misión de evaluación, una misión que va a evaluar, seguramente hablará, lo lógico es que por supuesto tenga una interacción con las partes, con el gobierno, con el Consejo Nacional, con nosotros, pero también, permítanme, yo creo que esa misión de Naciones Unidas también debe entrevistarse con factores que hoy promueven la abstención, con otras organizaciones políticas, con el Frente Amplio, con la Mesa de la Unidad Democrática. Esa debe ser la misión, para que pueda tener una visión exacta de qué es lo que hay hoy en Venezuela y si eso determina condiciones que puedan viabilizar un proceso electoral o no. Es una misión que posteriormente, después del informe de esa misión, se decide cuál es el mecanismo de observación que demanda Venezuela y si es suficiente el tiempo o no lo es. Y si la misión determina que no hay condiciones para que se den elecciones, ¿cuál fue el acuerdo que llegó usted con el gobierno nacional? Ellos se comprometieron en dar a conocer los resultados de esa investigación. Pero si no hay condiciones para elecciones, ¿qué va a pasar luego? Exacto. Y si no hay condiciones, ¿usted continuaría su candidatura? Si esa misión no viene, usted se retira. Bien, mire, eso es muy fácil, de repente decir tal cosa y no. Nosotros estamos, yo lo dije en la rueda de prensa pasada, nosotros estamos apenas en el primer inning. Y no nos toca cerrar, pero hermanos, tenemos una buena batería para el último y para los últimos innings. Estamos jugando, digo yo, refiriéndome en el mejor sentido de la palabra al ejemplo que estoy poniendo, pero estamos haciendo política de la política. Lo estamos haciendo. Aquí no son momentos de desbordar pasiones, pero tampoco de asumir posturas a priori sin tener un elemento a la mano que todavía ni siquiera se ha formulado como positivo con fecha de llegada a nuestro país. Esperemos, no nos adelantemos a los acontecimientos. Yo creo que no tiene ninguna utilidad emitir criterios a priori sobre algo que ni siquiera ha sucedido, pero que nosotros queremos, ojo, que suceda rápidamente. Me refiero exclusivamente a la misión de evaluación. Es que fíjate, no fue lo que nos dijo Samuel Moncada, fue lo que Samuel Moncada le expresó a Naciones Unidas y lo que nosotros expresamos a Naciones Unidas. El acuerdo entre las partes fue suscrito en el Consejo Nacional Electoral. La argumentación y la formulación de ideas, de propuestas, entonces vienen de las partes a Naciones Unidas. Y de allí un elemento que pudiéramos decir conclusión. Comisión de evaluación para Venezuela, esperamos que la misma sea aprobada y rápidamente. Pero también tiene su decisión de retirarse si no habría condiciones para las elecciones del 20 de mayo. Y también mi amor, las condiciones las determina una vez que tengamos la misión, entonces veremos las condiciones y de ahí las formas de acción. Usted también habló sobre la posibilidad de cambio de fecha. Reacción ante la detención del exministro Miguel Rodríguez Torres que ocurrió en este mismo hotel. Se lo pregunto porque también hay nerviosismo porque está el SEBIN allá afuera. Y
que otros son militares, otros oficiales. Conociendo usted o viniendo usted del estamento militar, ¿qué cree usted que pueda estar pasando ahí? Mira, Miguel Rodríguez Torres es un preso político, más en Venezuela. Y eso que ocurrió con Miguel Rodríguez Torres y lo que hoy ha significado la inhabilitación de partidos políticos y de que Venezuela sea uno de los países de esta región con más presos políticos, eso nos lleva a una conclusión. Para que pueda haber de verdad en este país reconciliación, para que podamos tener un país estable políticamente y así tomar las mejores decisiones que en materia económica influyan en la necesidad de estabilizar socialmente a los millones de venezolanos que hoy pasan hambre en Venezuela, bueno, nosotros tenemos que tener y presentar un país sin presos políticos. Esa es una de las primeras decisiones de nuestro gobierno. Yo decía, quizás uno de mis primeros, o quizás el primer decreto, es la liberación de todos los presos políticos. El libre ejercicio de la política en la contradicción permanente es lo que genera verdadera democracia en un pueblo. Y Venezuela tiene que ser un pueblo democrático. Eso lo ofrecemos, pero más que un ofrecimiento, ese es un elemento que se convierte para nosotros en un gran compromiso frente al país. Candidato, aseguraba que también no tenía conversaciones con otras organizaciones internacionales como CARICOM, como UNASUR, como Mercosur. ¿Hay alguna organización que le haya dicho que sí? Hay algunos contactos con la Unión Europea y con el Parlamento Europeo, con el Centro Carter. En los próximos días es posible que tengamos algunas reuniones por acá mismo en la región con funcionarios de alto nivel de otros gobiernos en la búsqueda precisamente de que esa contribución de la comunidad internacional pueda articularse en un objetivo claro que no es otro que lograr las mejores condiciones para ir a un proceso electoral que nos permita de manera confiable el respeto a la voluntad popular, que no haya elementos o situaciones sobrevenidas que puedan dañar lo que hasta ahora pues ha sido un esfuerzo importante que estamos haciendo quienes hemos decidido participar en el proceso, y además, bueno, que ese resultado genere, en fin de cuentas, un gobierno que se corresponda con lo que hoy demanda la mayoría de la población. ¿Qué cree usted que está pasando con la cantidad de militares que han sido apresados en los últimos días, sobre todo aquellos que son fieles, que fueron fieles al presidente Chávez? No tengo ninguna información. Si tuviera un poco más de información sobre el tema, que es un tema delicado, yo normalmente me pronuncio con mucho respeto hacia nuestras Fuerzas Armadas. Y lo que no podemos es, en un tema como este, generalizarlo. La Fuerza Armada venezolana, nuestra Fuerza Armada Nacional, es una institución que tiene claramente definidas sus atribuciones y competencias en el texto de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución. Nuestros saludos a los militares, a toda la Fuerza Armada, que son pueblos como nosotros y que también hoy están pasando hambres y penurias frente a un gobierno que no atiende al pueblo, pero que tampoco los atiende a ellos. Candidato, quisiera tocar el tema de su equipo técnico. ¿Cuál es su comentario sobre la declinación de Jesús Chuo Torrealba a formar parte de su equipo? Una segunda pregunta, ¿cuál podría ser la posibilidad de que el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, en efecto apoye su candidatura? Tiene más información que yo, tú. Y una tercera pregunta. ¿Otra? Disculpe, sí. ¿Cuál es la veracidad de que, además de los avances que nos está planteando la ONU, de que hay unas posibles conversaciones con otros opositores para ver qué tipo de garantías se puedan lograr en estas elecciones? Claro, mira, la diferencia en la unidad es como la necesaria pluralidad y diversidad en esquemas de alianzas colectivas donde pueden haber diferentes visiones. Pero en fin de cuentas el propósito en Venezuela es el mismo. Chuo, por ejemplo, Chuo es extraordinario amigo. Y el propósito del Chuo es el mismo propósito mío. A Chuo hay que reconocerle que en la conducción de la Mesa de la Unidad, bueno, yo creo que buena parte de las concreciones y éxito de la mesa fue bajo la conducción de Chuo Torrealba. Valioso como lo es Chuo. Enrique Capriles es mi amigo.
Mi amigo, hemos tenido diferencias, eso es normal. Tú también tienes diferencias con los hermanos. Pero nosotros no vemos la política desde la enemistad, aquel que ve al político y ve al otro, entonces anda viendo cómo lo aplasta para apartarlo del camino. No. Yo estoy seguro que con Enríquez hay extraordinarias y grandes coincidencias. En el momento que tengan que aflorar, bueno, aflorarán. Como también con los compañeros de la Mesa de la Unidad Democrática, donde tengo, bueno, afecto por muchos de ellos, por todos diría yo, y donde hoy que podamos tener algunos elementos que nos separan, yo estoy seguro que más son los que nos unen. Es la unidad, la gran unidad del país, la unidad superior. Más allá, siempre hemos dicho, de los partidos, y la Mesa de la Unidad es una expresión válida y legítima de esa gran unidad superior, como lo somos nosotros, como lo es la nueva plataforma unitaria, el nuevo movimiento Juntos, donde participa Enrique Ochoa, Nimerevan, que decía yo en una rueda de prensa, jamás lo había conocido, pero lo conocí, y resulta que tenemos más coincidencias en esto de una conducción verdaderamente unitaria del país, de una unidad real, eficaz, efectiva, sincera. Carlos Raúl Hernández y cuantos otros que, bueno, participan con nosotros. Decía que el equipo de Francisco Rodríguez, en su momento ustedes lo conocerán, pero ahí hay más de 50 profesionales calificados de las diferentes áreas, porque una de las grandes debilidades, y creo yo que una de las grandes dificultades que tenemos los venezolanos por delante, es que tenemos un gobierno mediocre. Entonces tú tienes a alguien de repente y ponen a alguien a dirigir la economía que de repente salió raspado en matemática en segundo año, cuando veían los polinomios. Polinomios, ¿no? Los algoritmos. Entonces, el economista para la economía, y en un momento de crisis como esta, bueno, hay que buscar los más calificados, los más comprometidos. O sea, a esto hay que ponerle ciencia, tecnología, criterio, conocimiento y responsabilidad. Responsabilidad. De allí que estamos trabajando con todos, y repito, todos estos compañeros de las otras organizaciones políticas con quienes también hay posibilidades de encuentro. Yo me reúno permanentemente con muchos de ellos, no voy a decir los nombres aquí también para no generar más contradicciones, y vamos a seguir reuniéndonos, y yo estoy seguro, estamos en el primer inning, de repente en el cuarto inning estamos ya listos. Y cuidado si algunos de ellos reemplazan de repente y tenemos una buena batería, y entonces de repente el de nosotros que está de cuarto bate pasa a segundo, y de repente otro entonces viene, asume el cuarto, y podemos tener un bateador designado y varios lanzadores. Bueno, por problemas de agenda debo decir que el candidato tiene que retirarse. Nosotros estamos pendientes, probablemente el lunes vamos a hacer una nueva rueda de prensa. Sin embargo, aquí está Pedro Pablo Fernández, está Felipe Mujica, está también Luis Romero, está el vicepresidente de la Asamblea Nacional, que cualquier interrogante también pueden responder. Muchísimas gracias. Candidato, pero una última Va. ¿Está sobre la mesa el apoyo de Enrique Capriles a su candidatura? Mi amor, a nosotros nos apoya todo el país, y Enrique Capriles es un extraordinario venezolano, en el nombre de Dios, ojalá, es buen amigo. Mira, Pedro Pablo quiere rápidamente, perdón, discúlpenos. Coloco yo aquí. Muy brevemente, quiero ahondar un poquito sobre el tema de la reunión de la ONU y hacer un señalamiento adicional. Yo quiero decirles lo siguiente. Nosotros fuimos a Naciones Unidas con un objetivo claro, que fue solicitar la presencia aquí de una misión de evaluación. Dice el documento que leyó Henry Falcón hace un momento. En ese documento se establecen las condiciones previas y tipos de asistencia electoral. Y dice, cito textualmente el documento de la ONU, la misión de evaluación debe determinar si existen las condiciones básicas para un proceso legítimo y verdaderamente democrático. Yo quiero simplemente señalarles la significación que tiene
que venga una misión de evaluación a Venezuela a determinar si existen condiciones para una elección verdaderamente democrática. ¿Por qué la presencia de Moncada? Porque el gobierno nacional tiene que hacer la solicitud frente a la ONU. El gobierno nacional está haciendo la solicitud frente a la ONU, que es un logro importantísimo de una conducción política que nos llevó hasta allá. Esto es el hecho significativo más importante que hemos logrado nosotros en los últimos meses. Yo no sé si ustedes lo perciben así, pero quiero quiero resaltar lo que significa que el gobierno le plantea a la ONU la solicitud de que venga una misión de evaluación con las características que tiene. Esa misión de evaluación viene a Venezuela y va a determinar si hay o no hay condiciones. Y les puedo decir, en la reunión que sostuvimos con el embajador Moncada y con los representantes de la ONU, los representantes de la ONU le preguntaron directamente a Moncada. Ese informe que presenta la Comisión de Evaluación es un informe privado que se le entrega al gobierno. El representante de la ONU le preguntó a Moncada, ¿el gobierno está dispuesto a comprometerse a hacerlo público? Y Moncada dijo sí. Pero preguntó también el de la ONU, le preguntó a Moncada, ¿están conscientes, Moncada, que ese informe puede determinar que hace falta prorrogar las elecciones por un periodo importante? Y Moncada dijo sí. ¿Están dispuestos ustedes a aceptar eso? Sí. Nosotros estamos tratando de hacer lo imposible por lograr que haya un proceso democrático, que apostemos a la salida democrática. Los que bloquean esa salida democrática no le están ofreciendo ninguna salida al país. Los que bloquean ese proceso democrático, los que están jugando a la abstención, no tienen una agenda específica que hacer. Nosotros estamos tratando de abrirle un camino al país para que ese 75% de venezolanos que quiere un cambio pueda expresarse de forma democrática y podamos cambiar los destinos del país en forma pacífica. No apostar a eso es apostar a la violencia y nosotros queremos apostar a la salida pacífica. Yo quería agregar este comentario simplemente porque esto tiene una gran significación. Aquí ha habido una conducción política que nos ha llevado a la Organización de Naciones Unidas con una cosa muy concreta y es buscarle a Venezuela una salida pacífica y democrática y no irnos por el barranco de la violencia que no nos conduce a nada. Muy bien. Bien, escuchaban las declaraciones del candidato presidencial a la República y también de Pedro Pablo, economista, que está con este equipo de gobierno, este equipo, mejor dicho, de campaña de Henry Falcón. Ya lo ha manifestado, entonces Henry Falcón ha dado respuesta a los medios de comunicación sobre estas reuniones que sostuvo en Estados Unidos, bien sea con la Organización de las Naciones Unidas y también junto a algunos altos representantes del gobierno norteamericano. No obstante, no detalló de quiénes se trataban estas autoridades que sostuvieron las reuniones, mantuvo la discreción a su juicio para evitar conflictos y matrices de opinión pública. También ha indicado sobre algunas de estas solicitudes y que entonces en los próximos días se va a establecer una comisión de evaluación para poder llegar a Venezuela y así conocer en los próximos días, en las próximas semanas, si efectivamente se va a contar con la presencia de ellos como garantes en el proceso de elecciones presidenciales estipulado para el mes de mayo. Es parte de la información que podemos ofrecer desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.